días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión en este domingo 6 de mayo para hablar sobre la evolución de las condiciones laborales y del trabajo en el país, en el Ecuador. A propósito del 1 de mayo, se conmemoró a nivel mundial el Día del Trabajador. El día de hoy queremos hacer un repaso, una revisión, un análisis crítico, por cierto, de cómo ha ido evolucionando las condiciones laborales en el Ecuador. Y ojo que no digo en relación al Día del Trabajador, sino digo las condiciones laborales en el Ecuador, por una sencilla razón. Yo soy de aquellos que creen que no habrá país en el mundo que pueda existir una oferta laborable en relación de dependencia al 100% de la población. Por tanto, y en consecuencia, también considero que las naciones que se precien de querer ir hacia el desarrollo deben comenzar a incentivar ese espíritu empresarial que, sin importar el tamaño del capital, todos los ecuatorianos los tenemos. La única forma de generar actividad productiva del país y la única forma de ir venciendo a la pobreza de a poco. Para tratar sobre esta evolución de las condiciones laborales en el país, hemos invitado a los siguientes personajes. Los invito a que lo conozcan. Henry Kronfle Cosaya, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, diplomado en Economía, empresario guayaquileño. Luis Villasís Maldonado, director nacional del MPD, asesor de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, exdiputado por Pichincha 2002-2006. Richard Espinosa Guzmán, ministro coordinador de Desarrollo Social, exministro de Relaciones Laborales, destacado atleta sudamericano. Bueno, como ustedes ven, queridos amigos, queridos televidentes, es una mesa bastante equilibrada en términos de la posición del gobierno central, que es quien dicta las políticas, en este caso de las condiciones laborales, del empleo, etcétera, etcétera. Un representante de los trabajadores como Luis Villasís Maldonado, asesor de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, y un representante de los empresarios, quien es presidente de la Cámara de Industrias, junto a estos dos representantes, tanto de los empresarios, tanto de los trabajadores, el ministro coordinador de Desarrollo Social, ex ministro de Trabajo o de Relaciones Laborales. Señores, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenidos. Henry Kronfle, muchas gracias. Luis Villasís, muchas gracias. Señor ministro, muchas gracias por estar en esta mesa de Pulso Político. Henry Kronfle, como representante empresario, primero un análisis a lo que hemos hablado el día de hoy, lo que hemos presentado, para luego hacer yo una pregunta. Muchas gracias. Sí, quisiera hacer un poco una aclaración sobre estos temas que son de importancia para no confundir a la audiencia. Primero, el desempleo efectivamente ha bajado del 7.4, tomando un periodo de 5 años, del 2007, considerando el segundo trimestre del 2007, a la fecha ha ido de 7.4 el desempleo a 4.9. Es evidente que el desempleo ha bajado. El subempleo, definamos subempleo para que no exista confusión tampoco, porque subempleo no quiere decir que no tengo seguridad social, o subempleo no quiere decir que me autoempleo. Subempleo quiere decir aquellas personas que están dispuestas a modificar su situación laboral al fin de aumentar ya sea la duración o la productividad de su trabajo. Eso es la definición del subempleo. Es decir, hay subempleados con aportaciones al Seguro Social. Entonces tenemos que entender eso. El subempleo se fue del 53.7 al 43.9 y ya le voy a decir por qué es lógico que haya bajado el subempleo. Y la ocupación plena, que son aquellos que ganan entre 10 y 65 años de edad, que son parte de la población económicamente activa y que ganan más que el salario básico unificado, y muchos de ellos que ganan más del salario digno que se mencionó, ha subido del 38% al 49.9, hablemos en números redondos, al 50%. ¿La gente está cumpliendo con la ley que instituyó el Ministerio de Relaciones Laborales? Sí. Mire usted, 80 inspectores en el 2010 en 24 provincias con 500 inspecciones laborales, 4 millones de dólares de multa. 240 inspectores hoy en 24 provincias con 26.000 inspecciones. Claro, siguen siendo pocas, hay 460.000 empresas con 26.000 inspecciones, 6 millones de dólares. Es decir, se aumentan 300% las inspecciones y solo aumentó el 50% de la multa. Es decir, la gente está cumpliendo. El subempleo hay que manejarlo con mucho cuidado, porque dentro del subempleo también hay afiliación al Seguro Social. Afiliación voluntaria. Afiliación voluntaria, por supuesto. Lo que hay que ver es el número total de la población económicamente activa, cómo se ha desarrollado en el país, no ha aumentado conforme a la cantidad de gente que debería
estar en la población económicamente activa. Es decir, si la población crece a 1.44% al año, ¿cómo es posible que la población económicamente activa no creció ni el 0.4% en un año? Gracias, Henry Kronfle. Con esa precisión, ¿cuál es el criterio del Código de Trabajo que tienen los representantes de la empresa privada? Pero antes de aquello, tus precisiones sobre el tema del salario digno y sobre el tema de la estabilidad. Sí, el salario digno cerró el año pasado en $351 cuando el salario básico más componentes. ¿Cuáles son los componentes? El salario básico el año pasado era 264, el 13º, el 14º y el fondo de reserva hacía 330. Esto cubría 92% de la canasta básica. Hoy, con 1.6 perceptores, con una canasta básica de $585 aproximadamente, el salario digno se vuelve 369. Y el salario básico a $292, más todos los 13º, 14º y fondo de reserva, da $365. Es decir, a hoy hay $4 de diferencia. $4 en 369 es el 1%. Es decir, la canasta básica está cubierta al salario de hoy en el 99%. Bueno, ok, eso en cuanto al salario. ¿Vas a opinar sobre la estabilidad o pasamos directamente al Código de Trabajo para ver el tema de la tercerización? La estabilidad laboral en el sector privado está muy bien. Ahorita los despidos más que nada han sido en el sector público necesarios en la mayoría de los casos porque justamente el sector privado ha pedido que se reduzca el tamaño del Estado. Código de Trabajo. El Código del Trabajo, tenemos algunas observaciones en el mismo que podríamos entrar en detalles, sobre todo en los temas de la prestación de servicios de complementación, el tema alimentación, salud, limpieza, mensajería, etcétera. Henry Kronfle, el tema de la tercerización. Sí, a ver, nosotros en un momento dado, cuando vimos el tema de la tercerización como sector privado, creíamos que la tercerización, y seguimos creyendo que la tercerización era un mecanismo válido siempre y cuando no se había afectado el trabajador. Los intereses del trabajador. Por supuesto. El problema es que hubo abuso. El problema es que hubo abuso y el problema es que se suscitó era que quién le pagaba. Si la empresa tercerizadora tenía menos utilidades y trabajaba para la empresa tercerizadora, entonces ganaba las utilidades de esa empresa. No ganaba donde prestaba sus servicios el trabajador. Entonces, un mecanismo de regulación podría haber generado una flexibilización laboral mucho más grande que le permite inclusive, sin complicaciones al empleador, al que da el trabajo, contratar inclusive empleo en diferentes modalidades, por hora, a tiempo parcial, ciertos días a la semana, etc. Tú ya estabas hablando de flexibilidad laboral. Correcto, que permitía la tercerización, permitía también ser, siempre y cuando se cumplía bajo la ley. Lo que pasa es que hubo un abuso y por lo tanto, como hubo ese abuso, se quitó esto radicalmente. La intermediación laboral y la tercerización fue lo que se quitó. Lo que sigue estando, para hacer una aclaración, es la prestación de servicios complementarios, alimentación, seguridad, limpieza y mensajería. Un poco para tratar de cuadrar las ideas que se han discutido aquí. Si soy una empresa de catering y lo que produzco son alimentos, mis trabajadores que producen alimentos no pueden ser servicios complementarios. Pero si soy un hospital que presto servicios de salud o una fábrica en donde hay una producción, tienen que comer los trabajadores de la fábrica, los visitantes que en un momento dado van a hacer una visita todo el día, los pacientes. Entonces, esos sí son servicios complementarios. No hay violación en ese sentido del mandato 8. Gracias, Henry Kronfle.